Muy buenas, queridos amigos, que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes y en cada uno de los miembros de su hogar y de sus amigos. Como ya ustedes saben, queridos amigos, estamos compartiendo con ustedes una serie de muchos temas de la justificación por la fe, ya que es el tema central de toda la Biblia. Hoy vamos a tocar el tema número 8 de esta serie de temas de justificación por la fe. Y este tema lo hemos titulado Un pueblo celoso de buenas obras, frutos de la fe. Entonces, ¿qué queremos decir? Porque la gracia de Dios, escucha bien, querido amigo, comparte y comenta. Siéntate libre de compartir y de comentar lo que quieras. No tenemos ninguna objeción con eso. Ok, como ya dijimos, este tema lo hemos titulado Un pueblo celoso de qué? De buenas obras. ¿Y qué son las obras? Las buenas obras son fruto de la fe. Cuando uno cree en Dios, hace buenas obras. Cuando uno cree en la palabra de Dios, la manifiesta a través de las buenas obras. Porque la gracia de Dios, querido amigo, se ha manifestado para salvación de quienes, de todos los hombres, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Jesucristo, un pueblo propio, celoso de buenas obras, de buenas obras. Y eso lo podemos encontrar bien claro en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 14. El caris, que es gracia en griego, era un favor desinteresado, que solo se hacía para los amigos, pero en el contexto del libro de Tito, la gracia, el favor inmerecido es para el enemigo, es para todos los hombres, incluyendo mujeres, niños, todos. La gracia es Cristo manifestado ¿a qué? A la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 14. Pues es por medio de Cristo que podemos obtener el favor de Dios y no por nuestras obras, sean de la calidad que sean. Cristo, que es nuestra salvación por gracia, se manifiesta a todos los hombres, que por naturaleza caída estamos nosotros, los hombres, los seres humanos, separados de Dios por causa de nuestras iniquidades. Y eso está bien clarito en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y solo a través de Cristo, solamente, querido amigo, que escuchas, a través de Cristo podemos tener un puente para pasar sobre el abismo de los pecados, para los que necesitamos salvación, perdón, justificación y transformación por el Espíritu de Cristo. Nosotros podemos recibir todos esos beneficios que Jesucristo nos otorga en la cruz del Calvario gratuitamente. El hombre, querido amigo, que es salvo de la ira de Dios contra el pecado, es apartado ¿para qué? Para servirle a Dios y para servirle al prójimo. Por eso, Jesucristo, la palabra de Dios nos instruye, nos disciplina, nos educa y nos entrena. Padeikos, enseñándonos, en griego, claro, a padeiko, Tito 2:13, enseñándonos a qué, a través de qué, a través de la palabra de Dios,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Como el maestro pedagogo, que es el Espíritu Santo, dirige a un niño paso a paso con ternura y servicio amoroso, y que se arrepiente y cree en Cristo, nunca va a ser como era antes. Ya no podemos ser los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros que éramos antes. Ahora tenemos que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya nos hemos arrepentido, ya tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Marcos 3:8, ahí lo tenemos. Que dan gloria, los frutos dan gloria a Dios, los frutos buenos dan gloria a nuestro Dios. Esos frutos que son resultados de la salvación gratuita son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. El hombre es salvado por fe, por la fe de Cristo y por gracia. Un regalo inmerecido. Pero cuando estamos en Cristo ya no podemos ser el mismo hombre corrupto, lleno de impiedad y deseos carnales, mundanos, lascivia, mentira, fornicación, codicia, avaricia, insensibilidad, dolor ajeno. Ahora somos transformados en Cristo Jesús, llenando nuestro corazón de amor, de misericordia por los que sufren, por los que lloran. No seamos hipócritas. Muchos nos paramos al frente a predicar la palabra de Dios, pero nuestro corazón está lleno de corrupción, de mentira, de falsedad. Estamos jugando con la palabra de Dios, pero Dios nos llamará a cuenta tarde o temprano. Aquellos que se han transformado por la sangre de Cristo ya son diferentes, viven sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. La fe, nuestra fe, está en la obra de Cristo que hizo en la cruz. Y la sigue haciendo Él en el trono de gracia. Este trono de gracia, el cual se acerca con oración cuando estamos delante de Dios en oración. Y la gloriosa venida de Jesucristo que esperamos con anhelo. Tito 2:13. La fe lleva la esperanza, y esa esperanza, querido amigo, nos lleva a ser mejor las obras de Dios. Si tú eres un profesional de la salud, ten misericordia de que muchas personas no tienen recursos. Por ejemplo, ir a un dentista o un abogado porque los precios son exuberantes. Ten misericordia de tu hermano porque tú estás hoy vivo y mañana no sabes. Solamente te llevarás el bien que hayas hecho a tu hermano. Y seguimos hablando la palabra de Dios. La fe lleva, como dijimos, a la esperanza. Y esa esperanza nos lleva a hacer lo mejor de la obra de Dios. Porque la obra de Dios se revelará desde los cielos con la venida de Cristo, querido amigo. Y salimos entonces a comunicar al mundo lo que Dios hizo. Y nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida hace que el que crea en Cristo y se arrepienta por nuestro testimonio, Cristo es presentado como nuestro gran Dios. Cristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cristo fue hecho a semejanza de carne, sarquis, de pecado. Sarquis, de pecado. Romanos 8:3, pero sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Jesús es Dios. Hechos 1:8. Romanos 9:5. Hay que saber entender eso. Primera de Juan 5:20. Jesucristo es igual a la deidad, Padre y Espíritu Santo, pero Él se manifestó en forma de siervo, en forma humana, para poder hacer una obra que ningún hombre podría hacer, ni siquiera ningún ángel, para poder salvar la humanidad de la ira venidera, de la muerte eterna. Hay dos puntos importantes en este pasaje por el cual Cristo se dio la cruz por nosotros. Número 1, redimirnos y rescatarnos de toda iniquidad.
Tito 2:14. Esto es, por medio de la justicia de Cristo, su muerte en la cruz e intercesión en el santuario celestial. Su justicia, la justicia de Cristo, es acreditada a favor tuyo, a favor mío. Su carácter es nuestro por la fe en Jesús. Número 2, purificarnos. Purificar para Él un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2:14. Las obras no nos salvan, escucha bien, las obras no nos salvan. Y muchas personas pecan deliberadamente porque ellos dicen que eso no los va a salvar. Están totalmente equivocados, porque el que hace las cosas mal es pecado. Pero el que es salvo, Dios lo purifica interiormente y lo prepara y lo capacita para que sea celoso en buenas obras de justicia y de santidad, según su nivel de preparación, capacidad humana y sus conocimientos. El hombre de Dios, justificado y santificado por Cristo, se santifica y se purifica él mismo ante la presencia de Dios de los hombres para hacer la voluntad de Dios. Si era fornicario, ya no lo es. Si era mentiroso, si era estafador, si era insensible a la necesidad y sufrimiento del ser humano, si era codicioso y avaricioso y se aprovechaba del sufrimiento del ser humano, de su hermano para enriquecerse, ya eso quedó atrás como Nicodemo. Que esto fue diferente, así tenemos que ser nosotros, porque cuando nos moramos no nos vamos a llevar la avaricia, la riqueza ni los placeres, todo se terminará. La gloria de todo hombre, querido amigo, es ser declarado justo. ¿Por quién? Por la intercesión de Cristo en los cielos y ser apartado en la tierra para proclamar la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe, acompañada del poder del Espíritu Santo, que llama al arrepentimiento y abandonar las malas obras que hacíamos. Y muchas veces estamos confundidos con esas malas obras porque no entendemos, porque parece que en la Biblia no hay ninguna regla, pero sí la hay. Búscate en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí encontrarás las verdaderas reglas de cómo tú tienes que seguirla para honrar y glorificar el nombre de Dios y para exaltar y servir a tu prójimo. Ahí está bien claro la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios. Entonces, querido amigo, como estamos hablando, hay que dejar el pecado y dejar toda esa basura por amor a Dios. Y no solamente eso, la persona que vive en pecado, en maldad y en egoísmo, no puede tener felicidad, no puede tener paz. Todo es vacío, todo es tristeza y a veces uno no entiende qué pasa. Y es porque necesitas tener a Cristo en tu corazón. Pero no solamente tener a Cristo en tu corazón, querido amigo, sino también tener a tu prójimo que está sufriendo. Ponte en el lugar de él y ten misericordia. No seas tan codicioso, no acapares riqueza y avaricia mientras tu hermano está sufriendo. Dale a tu hermano no de lo que te sobra, sino de lo que Dios te ha dado a ti en tu corazón. Y aprende a dar todo por amor al prójimo y a Dios. El mismo espíritu que obró en Cristo como hombre perfecto, obra en el hombre imperfecto que desea entregar cada día su vida a Dios y ser su instrumento por amor a las almas. Despierta de tu yo, despierte yo también de mi yo, para que puedas ver lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y hace en tu vida por el Espíritu Santo. Jesucristo muchas veces no tenía ni que comer ni que beber, porque él muchas veces se acostaba sin comer para darle su comida a otro, muchas veces caminaba descalzo para darle las sandalias a otro, muchas veces durmió con frío para darle su abrigo a otro. Aprendamos, querido amigo, aprendemos a ser misericordiosos como lo fue Jesucristo, sacrificándonos de lo nuestro para dar al necesitado. Nos vemos en el próximo tema y Dios te bendiga. Comparte, por favor, y comenta.